Buenas tardes a todos, cumpliendo con el horario del programa. Vamos a continuar este día de actividad intensa, pero muy rica. Creo que todos lo hemos disfrutado en este primer día del Congreso de Filosofía de la Religión. Entonces, vamos a dar paso a la siguiente y última ponencia del día, de la doctora Adriana Menacé, que es hablar de Dios en el siglo XXI. Permítame presentar brevemente, doctora, buenas tardes, a nuestra ponente, profesora investigadora de la Universidad Veracruzana. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad del Valle Atemajac, licenciada en Sociología por la UNAM, maestra en Filosofía por The New School for Social Research de Nueva York, doctora en Filosofía por la UNAM también, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, profesora con perfil de PRODEM. La doctora Menacé se ha ocupado particularmente, según entiendo, de las éticas dialógicas y la filosofía de la alteridad. Entiendo que, entre otras cosas, particularmente el caso de Manuel Levinas, ética y literatura y posthumanismo. Entre sus últimas publicaciones está Perspectivas Éticas, en colaboración con el doctor Rubén Sánchez, quien es uno de los organizadores de este congreso. Doctora, le dejo la palabra. Muy bienvenida. Muchas gracias. Su micrófono. Su micrófono, doctora, por favor. ¿No se le escucha? No se oye, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿ya me oyen? Sí, ya. Bueno, gracias. Nada más agradecer la presentación, agradecer a los organizadores por este congreso, y agradecer particularmente al doctor Rubén Sánchez por la invitación a este diálogo. Un diálogo en el que me incluyo de manera un tanto oblicuo, espero que no disonante, no demasiado disonante, pues considerando todas las extraordinarias charlas que me precedieron, ¿no? Yo he llamado a esta participación Hablar de Dios en el siglo XXI, pues obedeciendo a una inquietud personal y a un esfuerzo de pensar de qué manera es posible entender la referencia a Dios o a la trascendencia, digamos, de cara a las sociedades altamente secularizadas, ¿no?, en las que vivimos. Porque si bien hay fundamentalismos, fanatismos y, como veíamos antes, toda una nueva forma de acercarse a la religión, incluso bastante, pues, peligrosa, me parece, es, en mi opinión, bastante claro que la secularización y el ateísmo son los dominantes, ¿no? Digamos, la perspectiva dominante. Entonces, pues es desde este tenor, digamos, desde este tenor de establecer un puente y de tratar de pensar desde este cuestionamiento radical que digamos que presento pues el trabajo que aquí les traigo, ¿no? Bueno, voy a leer porque si no me pierdo, entonces espero que no sea tampoco demasiado largo, ¿no? Dice, ¿qué puede decirse de Dios después de la muerte de Dios? Antes de que Nietzsche dejara huérfana nuestra cultura, Dostoyevski había plasmado de manera indeleble las paradojas clásicas y las contradicciones que rodean la idea de un Dios simultáneamente bueno y omnipotente. En El Gran Inquisidor, Iván, el ateo, dirige sus dardos contra un Dios o entidad todopoderosa, omnisciente e infinitamente buena, en el que dice creer su hermano menor, Alyosha,
durante los años de estudio en el seminario. Hablamos naturalmente de esa imprescindible novela, Los hermanos Karamazov. Iván muestra cómo esos atributos de Dios son incompatibles con el mal en el mundo, con la guerra, el dolor y las humillaciones que nos infligimos mutuamente. Pero sobre todo, incongruente con el sufrimiento de los inocentes. ¿Cómo es posible tal escándalo? Ningún Dios bondadoso, dice Iván, permitiría el terrible sufrimiento al que están y han estado sometidos miles de criaturas inocentes a lo largo de los siglos. Todo esto no es nuevo. El problema del mal, como argumento en contra de la existencia de Dios, es muy antiguo y la historia de la filosofía lo ha abordado con frecuencia. El gran inquisidor, sin embargo, nos impacta por la fuerza de sus imágenes y por la potencia de sus personajes. Más allá de este pasaje extraordinario, sin embargo, yo quisiera ponderar y exponer más adelante la manera en que Dostoyevsky resuelve, si es que puede decirse eso, la provocación de dicho capítulo. Me propongo, pues, considerar la noción de Dios desde el sentido que pudiera tener para nosotros en el siglo XXI, ciudadanos modernos y posmodernos de la así llamada cultura occidental. Indagar si aún tiene sentido hablar de Dios y a qué ha de remitirnos dicho vocablo. ¿A qué aludimos cuando hablamos de Dios? ¿Qué significa esta palabra extraordinaria, como la llama Levinas? En cualquier caso, nuestra intención es tender algunos hilos en la dirección que restituye peso y significado a esta idea cardinal. Sin duda, eso puede hacerse desde diferentes lugares, pues distintas tradiciones abren el tema que ha inquietado a la filosofía desde sus orígenes. Yo transitaré por la que nos ofrece la tradición veterotestamentaria en su formulación contemporánea, especialmente a partir del trabajo de Franz Rosenzweig, Martin Buber y Emmanuel Levinas. A diferencia de Dios, nos dice Rosenzweig, nosotros tenemos un nombre particular con el que los otros pueden reconocernos y llamarnos, un nombre que nos liga a un pasado, pero que al mismo tiempo nos confiere la condición de seres únicos, insustituibles. Dios, en cambio, tendría múltiples nombres, nombres diferentes para que todos, para que cualquiera pueda dirigirse a Él. A este nombre de Dios, más que a Dios mismo, es el al que quisiera aproximarme en estas páginas. Si Dios ha muerto, dice Levinas, ese sería el Dios de la ontoteología, el Dios que se manifiesta en el ser y se convierte en discurso, razón, conocimiento. Dice, la ontoteología consiste en pensar en Dios como ente y concebir el ser a partir de ese ente superior o supremo. Dios, como fundamento del ser y como garante de nuestro conocimiento, empata con dificultad en la idea de una persona a quien dirigimos nuestros ruegos y que juzga nuestras acciones. A su vez, en esa misma línea, el Dios de los ateos parece resultar en una vulgarización de ambos. No deja de sorprender con todo el resurgimiento en los medios académicos de la pregunta relativa a la existencia de tal ser supremo. En su polémico libro El espejismo de Dios, Richard Dawkins cree haber mostrado que el paradigma del Dios bíblico es innecesario y dañino. Cree haber establecido que la ciencia, y en particular la teoría de la evolución, da cuenta con mucha mayor precisión que cualquier hipótesis religiosa del origen, causa y principio en que se sustenta el cosmos. No necesitamos a Dios para explicar el universo en el que habitamos. Las religiones, todas producto de la imaginación, no hacen sino generar odios y dividir a los seres humanos, justificando toda clase de crueldades en nombre de tales especulaciones. Tampoco esto es nuevo y remite a la intuición que llevó a Spinoza a desarrollar un sistema filosófico que pudiera sentar las bases para la tolerancia y la convivencia civil. Dawkins se refiere a Dios no como a la única sustancia de la que todo lo demás es un modo, sino al Dios del creyente ingenuo, misma que considera
el único sentido auténtico de tal concepto. Dice Dawkins, citando a Steven Weinberg: algunas personas tienen puntos de vista sobre Dios que son tan amplios y flexibles que es inevitable que encuentren a Dios donde quiera que lo busquen. Uno escucha que se dice Dios es lo definitivo, o Dios es nuestra mejor naturaleza, o Dios es el universo. Por supuesto, al igual que cualquier otra palabra, a Dios le podemos dar el significado que queramos. Si usted quiere decir que Dios es energía, entonces puede encontrar a Dios en un trozo de carbón. Weinberg seguramente tiene razón, dice Dawkins, en que si no se quiere que la palabra Dios se convierta en algo completamente inútil, debería ser usada en la forma en que las personas la han entendido generalmente, para denotar a un creador sobrenatural que es apropiado para que nosotros lo adoremos. En realidad no es necesario aceptar la dicotomía entre una visión de Dios tan primitiva que se vuelve absurda y una comprensión tan general que deje de tener significado. Pero a lo que hubiera de verdadero en esta manera simple de entender a Dios, Dawkins le opone el asombro y la extraordinaria maravilla de los descubrimientos de la ciencia en los últimos años. Responder a las inimaginables visiones del cosmos y del origen de la materia con el argumento cosmológico u ontológico de la existencia de Dios, sin duda le resultará poco convincente a los científicos. Hay otras maneras de considerar la significación de ese vocablo, de esa voz que excede nuestro pensamiento. La tendencia contemporánea parece inclinarse hacia una especie de panteísmo o panenteísmo que pretende sortear las contradicciones más comunes de las posiciones teístas. Esta noción panteísta del universo permite reconciliar a científicos y creyentes en un acuerdo no conflictivo que elude los problemas más espinosos y salta por encima de los dogmas y de las religiones establecidas. Ahora bien, aunque en los círculos educados se deja sentir una atracción por las visiones que siguen esta ruta, considerado con detenimiento, el arreglo resulta engañoso y poco satisfactorio. En el año 2010 se hizo una importante encuesta entre religiosos de distintos credos y hubo que constatar cómo, entre los propios representantes de las tradiciones del libro, se esbozaba una inclinación por el panteísmo. Dios en el siglo XXI se llamó este ejercicio, donde entrevistaron a teólogos, pastores, sacerdotes, devotos de filosofías orientales y profesores universitarios. En una cantidad inquietante de casos, el Dios personal cedía su puesto a cierta idea de Dios como universo o como naturaleza, o incluso a la idea de la evolución como drama sagrado, para ponerlo en palabras de Arthur Green, un influyente teólogo judío contemporáneo. Desde posiciones cristianas, Sally McFaig, maestra de la Vancouver School of Theology y profesora emérita del Vanderbilt Divinity School, propuso, cito, que el cristianismo debería revisar la idea de la creación y de la providencia, pues habría que entender que Dios encarna en el mundo, que el mundo es el cuerpo de Dios. Claramente Spinoza, el gran hereje, regresa triunfante después de 4 siglos. Más allá de las ventajas que el panteísmo pudiera reclamar sobre la idea de un Dios personal que conoce, juzga y perdona las acciones de cada uno de los seres humanos, esta perspectiva panteísta nos plantea cuestiones igualmente problemáticas. 2 son las que nos preocupan en particular. En primer término, se encuentra el tema de que considerar a la naturaleza como Dios o como divina elimina de suyo la exigencia ética. La naturaleza lo contiene todo y todo lo que en ella se encuentra forma parte de la divinidad. No habría diferenciación posible en esta amalgama. No encontraremos un principio ético que sirva para regular la acción, puesto que la totalidad se ajusta íntimamente. Unas cosas mueren para que otras vivan, todas luchan por perseverar, de manera que en esa guerra el equilibrio está garantizado. Si además concebimos la unidad absoluta del cosmos como necesaria, puesto que le adjudicamos divinidad y no mera contingencia, entonces la libertad se convierte en ilusoria.
Por su parte, el argumento que desarrolla Rosenzweig en su célebre introducción a la primera parte de la Estrella de la Redención nos parece contundente. La idea de totalidad busca engañarnos, dice, sobre la realidad inalterable de la muerte. La filosofía quiere engañarnos, cito, trenzando en torno a lo terrenal el humo azul del pensamiento del todo, pues ciertamente un todo no ha de morir, y en el todo nada moriría. Solo lo aislado puede morir, y todo lo mortal está solo. Rosenzweig muestra cómo la muerte se evapora en la indeterminación de una vastedad desafectada, mientras soslaya la tiranía de la ley del más fuerte. Así, en cuanto a pensamiento del todo, el panteísmo oscurece la violencia tenaz que campea en el orden del ser. El todo suprime la angustia de la muerte y el dolor de la criatura. Al hacerlo, suprime la realidad del yo quebrantado y vulnerable, cuya vida delicada y hermosa está en riesgo a cada momento. En la perspectiva de nuestros tiempos, parecería que el móvil de este retorno al panteísmo está ligado a la creencia de que solo una mirada no antropocéntrica puede detener el desastre natural que hemos provocado como civilización tecnológica, que solo el retorno a la visión holística del universo puede evitar el avance de lo que algunos ecologistas consideran ya una catástrofe. Sin embargo, más que una superación de las dificultades que nos plantea el Dios personal, el panteísmo nos enfrenta a una dificultad más aguda y definitiva, ya que la herida de sensibilidad de donde brota el lenguaje y que instituye la cordialidad de nuestros vínculos se extingue en un quietismo que niega el sufrimiento. Bueno, en esta misma serie de entrevistas, John Caputo, profesor de religión en la Universidad de Syracuse, formula el siguiente enunciado. No creo en la existencia de Dios, dice, creo en su insistencia. Y elabora la frase como sigue. Dios no es la garantía de un mundo bien ordenado, sino el nombre de una promesa sin cumplir. Esa promesa constituye un riesgo, una apuesta, un destello de esperanza en un planeta que sufre. La frase es polivalente, pero en el texto parece aludir a la insistencia ética que hace Emmanuel Levinas a lo largo de su obra. Levinas emprende una revisión de la tradición filosófica clásica desde la óptica de la tradición talmúdica y arguye que el orden significante, que la dimensión de sentido que habitamos, no ocurre en primera instancia como aventura del ser, sino que está en el campo de la relación, en el campo ético de la responsabilidad por otros. Se trata de un sentido que ocurre, dice, de otro modo que ser, como ha intitulado a su segunda gran obra. La significación no ha de ser entendida, entonces, en función de una del mundo o de una representación. No es conocimiento, ni se construye como modalidad teórica. Para Levinas, y a eso ha dedicado una parte importante de su esfuerzo, la dimensión ontológica o nociológica, la pregunta por el conocimiento, es de segundo nivel respecto a la constitución relacional del significado. El lenguaje no es representación ni expresión del ser. Es ante todo vínculo y, para ser más específico, respuesta. La relación ética instituye el sentido, abre la subjetividad al absoluto de eso que por comodidad llamamos amor, bondad o tal vez Dios. El llamado que me viene desde el rostro de mi prójimo irrumpe, diríamos, como traumatismo sobre el individuo aislado que sufre tal conminación. Solo yo puedo responder. De allí que el orden de significado de nuestra humanidad misma no se resuelva en la forma de una representación, que no sea pensamiento especulativo, sino acción ética, respuesta de amor. Apelando, como sabemos, a la noción cartesiana de infinito, Levinas hace descansar en dicha excedencia,
es decir, en la imposibilidad de contener la incontenible propia del infinito, la fuerza del sentido. La alteridad no es una correspondencia entre sujetos afines, no es una empatía ni una compasión. La alteridad levinasiana es el impacto de un mandato, de una exigencia trascendente que le viene al sujeto desde el otro. Esta trascendencia, esta dimensión del infinito o absoluto de la bondad que conforma la respuesta, disloca la inmanencia de la finitud con un exhorto inaplazable de amistad. Dios, en el lenguaje levinasiano, es la cifra de dicha trascendencia. Dios como invocación del absoluto, como esa urgencia o demanda de generosidad que está inscrita en el rostro de nuestro semejante. Un niño corre a la calle donde pasan coches, no importa quién sea ese niño, solo acudo a detenerlo. Un hombre se ahoga en el mar, no importa quién sea. ¿Acaso es mi hijo? ¿O acaso mi hermano? ¿O un amigo? ¿O solo un hombre que se ahoga? Heme aquí es la fórmula que Levinas recupera de Abraham y de Isaías para denotar la inmediatez, la premura de tal respuesta como el lugar en que la justicia restituye interminablemente la gloria del mundo. Dios se manifiesta en la impronta de hospitalidad y buena fe que sostiene nuestro diálogo. Dios, dice Levinas, siempre ya se ha ido. Solo queda la huella de su paso, el mandamiento de justicia y la gracia de Dios. Del amor, perdón, y la gracia del amor. Encontramos esa huella en el sustrato de candidez y benevolencia con el que estamos dispuestos al llamado. Aquí estoy, ¿qué puedo hacer por ti? Dios, o su nombre, o su gloria, aparecen en el testimonio que somos en un mundo atravesado por la fraternidad. Bondad, benevolencia, generosidad. Acudimos a la solicitud en el que se acrisola el sentido. Tomamos sobre nuestros hombros, sin decidirlo apenas, la carga de atención y cuidado por los demás. Y sin proponérnoslo ni buscarlo, en esa carga hallamos el peso y el valor de nuestras vidas. La gloria de Dios entonces, al menos en este autor, no hay que buscarla en la belleza o grandeza de un paisaje, ni siquiera en el asombro por el hecho de que haya algo en vez de nada. Ese asombro no sería lo primario. El ser humano no es para la muerte, dice Levinas. Es ser para los que vienen después de mi muerte, ser para los demás. Ser para sostener lo que hace a la vida digna de ser vivida y alabada. Ser para el infinito de la justicia y el amor. Calidez que se derrama sobre la existencia, convirtiéndola en una donación dichosa. Ser para el absoluto de una generosidad sin restricciones, cuya luz protege nuestro desabrigo de la frialdad y la incertidumbre. Ser para la gloria del infinito en el acto minúsculo, preciso, de atención cotidiana, puente que se tiende a cada momento como lazo de bonomía y solidaridad. Ser para cuidar el amor, para cuidar esos espacios preciosos de sinceridad y ternura. ¿Qué significa entonces la idea de un Dios personal? Desde esta mirada, el sentido primario del Dios personal está dado por la primacía de lo singular frente a lo uno, frente al uno, por la primacía de ese ser radicalmente vacilante e indefenso del que emana el llamado de la ética. Un Dios personal acoge y guarece dicha fragilidad. Dios se revela como persona porque solo una persona puede entrar en el diálogo yo-tú. Solo una persona puede ser tú como respuesta al llamado. El Dios personal suscribe y refrenda la dignidad de la criatura. No me mates. El llamado me viene de fuera, del otro. Ese es el sustrato último, la exterioridad del mandato, la marca de su trascendencia. Ese mandato constituye el sentido como ética.
o sea, constituye el sentido en tanto relación ética y baña la existencia con su irradiación. Gracias a la irradiación de la justicia, vivimos los desafíos e incitaciones que nos presenta como si se encontraran bajo la mirada de Dios, es decir, bajo la perspectiva de la eternidad. En ella nuestras vidas se despliegan como honestas y significativas, vidas vividas con lealtad, vividas para siempre. Es en este tenor como hay que entender a Buber cuando dice, no hablo acerca de Dios, hablo con Dios. Dios no puede convertirse en objeto de conocimiento, no es tematizable en los parámetros de la razón. Dios no nos remite a una entidad, sino a la urdimbre amorosa de nuestras ataduras. Cuando Buber habla del diálogo primario o cuando Rosenzweig habla del movimiento que va del mundo al hombre y del hombre a Dios de manera fluida y continuada, no está dando cuenta de un ente, sino de un engarce. Desde este horizonte, pues, Dios, culmen y signo de lo significante, no se encontraría en el orden de la ontología. Eso que por comodidad llamamos Dios, como dice el poeta Gilberto Owen, ha de entenderse como abertura al infinito, como el absoluto que se ofrece en la pequeña bondad cotidiana, en el movimiento que llena el instante de concordia. La unidad de Dios o unicidad que reclaman las religiones monoteístas no apuntaría a la totalidad de lo existente o de la naturaleza, a esa unidad donde todos los datos son pardos. Apunta a la bondad del ser humano en su relación puntual con los demás. Más que Dios o los dioses o sus nombres distintos o sus distintos atributos, la bondad intocada de nuestra fractura expresa la marca verdadera de la santidad. En ella nos hermanamos, en ella nos reconocemos. Esa bondad absoluta, anterior a toda tematización y ajena todavía a su problematicidad ineludible, esa es tal vez la única universal unicidad de lo divino. En este contexto, la pregunta en torno a la existencia de Dios, al menos entendida a la manera de Dawkins como ente supremo que lo controla todo, parecería resultar ingenua, incluso banal. El nombre de Dios apuntaría al anhelo de paz y de benevolencia contenido en esa palabra misteriosa y sugerente. El nombre, que son todos los nombres que señalan el lugar de ese infinito, infinitud del bien, dice Platón, hace que la vida discurra contra el fondo de la más noble aspiración humana, que la existencia se ilumine en su prodigalidad, en su apremio y también en su dicha. Todo lo demás puede ser sospechoso de idolatría. Todo, salvo ese nombre por el que respondemos y agradecemos, en el que amamos y al que a veces también dirigimos nuestra súplica. Pero ¿a quién rogamos? ¿Qué quiere decir rogar? Pues cada vez que tendemos un puente hacia el tú de nuestro ruego, nos está vedado hacer esa pregunta, cualquier pregunta. El ruego cobija la inocencia de la criatura que se afana por salvar el valor de los días que le son concedidos en la tierra. Solo eso. Pero hay algo más portentoso, porque incluso sin saber si el universo obedece a un orden, menos aún a un orden moral, vivir bajo el imperativo de la justicia que estructura nuestros significados implica que esa referencia inapreciable se encuentra presupuesta. ¿Cómo podríamos no vivir bajo tal signo si en la trascendencia que articula la singularidad que somos anida el valor de una existencia vivida de cara al otro? ¿Qué hay entonces de las maldades y los sufrimientos causados por la ira y la crueldad, esas que constituyen legiones a lo largo de los tiempos? ¿Y qué de la enfermedad, la guerra, el hambre y todos los azotes que golpean a la criatura? Ante el recuento de horrores en que se alarga Iván en aquel inolvidable capítulo de los hermanos Karamazov, Alyosha debe callar.
No tiene nada que oponer a los argumentos contundentes y demoledores de su hermano. El Dios de los ateos triunfa bajo el escrutinio de la lógica, pero no tiene la última palabra. Al final de la novela, como recordarán los que han leído esta gran obra, nos encontramos con la narración casi sublime, donde los niños se reúnen alrededor del joven seminarista. Le han pedido un perdón sincero a su compañero, a Ilyusha. Lo habían maltratado, se habían burlado de ese chico frágil que con fuerza sobrehumana y una entereza inquebrantable luchara por salvar la honra de su padre. Es el capítulo final y la novela allí anuda los hilos de su relato. Alyosha habla con ellos, pero no habla de Dios. No hay una sola frase que se refiera a la fe. Tampoco hay silogismos que pueda contraponer a la existencia del mal y del dolor, del desconsuelo o a la muerte prematura de un niño valiente y amoroso como Ilyusha. Junto al promontorio donde su amigo quería ser enterrado, solo les pide aquilatar aquel instante de inocencia y proximidad, guardar ese momento como si fuera una fortificación o un baluarte, pues acaso algún día les permitiera volver su alma a la honestidad y al amor. No olvidar ese momento, no olvidar ese lugar donde estuvieron reunidos alrededor de la memoria de Ilia, en el que desearon con todas las fuerzas de su infantil corazón dedicar su vida para ayudar a otros. No olvidar la sinceridad en el que el alma se abrió a la confianza y a la voluntad de una existencia buena. Ese recuerdo, dice, podría ser el peñasco que sostuviera sus vidas aún en los momentos desesperados. ¿Es este Dios de los creyentes apenas la expresión de un alma sencilla y desinformada? No lo creemos. Hay en el creyente un conocimiento no tematizado de todo lo que el pensamiento crítico ha decidido desdeñar. El creyente sabe que Dios, o la trascendencia, o el infinito, es y no es una persona, es y no es el universo, o la bondad, o el misterio. Lo acepta simplemente, como diría Rosenzweig, sin detenerse a definir qué es propiamente Dios, pero comprendiendo que en esa referencia abrevan los sentidos más sutiles, aquellos que bañan de alegría y esperanza la atmósfera que respiramos. Gracias. Muchas gracias. Justo estaba a punto de representar el mal de la novela terminando su intervención o sugiriéndole cerrar. Muchísimas gracias. Yo creo que es una exposición muy rica y muy variada, con múltiples facetas, que desde luego yo creo que suscitará más de alguna pregunta. No sé si alguien quiera tomar la palabra o alguien quiera manifestar algo a través del chat. ¿No? Bueno, entonces... no, hay una mano, perdón, Roberto Casales, por favor. Adelante. Bueno, eran aplausos, pero... Perdón. Pero bueno, aprovecho porque justo hace... en las segundas jornadas de Persona y Trascendencia que organizamos acá en la universidad, justo presenté un texto más o menos relacionado, no es que no desde la perspectiva... de esta perspectiva más desde Levinas, que es siempre muy rica y que yo recuerdo mucho, bueno, conocer al doctor Medina, que es también un especialista en Levinas, y que justo, bueno, en su libro toca la influencia del pensamiento de Dostoyevsky en el pensamiento de Levinas, y bueno, también como Buber y todos estos autores, pues bueno, han influido en el pensamiento de Levinas. Yo simplemente pues a mí me da la impresión de que la respuesta de Alyosha al final del diálogo del Gran Inquisidor es una respuesta que tendríamos que también, que la estudiado también, por ejemplo, von Balthasar, y que la respuesta más bien es
O sea, aunque el argumento de Iván Karamazov es bastante potente sobre el problema del mal, la respuesta de Alyosha al final es muy contundente. Incluso la misma presencia de Cristo en el diálogo del Gran Inquisidor es una presencia bastante fuerte, ¿no? Es un Cristo que calla, un Cristo que escucha, un Cristo que incluso se le ha negado el derecho a hablar, ¿no? Desde el principio, cuando el inquisidor le dice, calla, ¿no? No importa quién eres, ¿no? No importa si eres Jesús o no, calla, no tienes derecho a añadir nada más a tu mensaje. Y me parece que este pasaje también se puede hacer como en contraste con el pasaje cuando el diablo se le presenta justo a Iván Karamazov, donde pareciera que vuelve a resaltar esa tesis de si no hay Dios todo está permitido. No sé usted, doctor, ¿usted qué pensaría de estos contrastes entre estos dos pasajes? No, pues, por supuesto, sí es, bueno, a mí me parece que los hermanos Karamazov es una de las grandes referencias literarias y, pues, espirituales de la cultura occidental, ¿no? Y creo que ahí está realmente, pues, toda la reflexión en torno al sentido digamos, de la vida, porque finalmente Iván, cuando, si recuerdas, al final cuando Alyosha dice, mi hermano Iván morirá, que no se sabe si va a morir o no, ¿por qué va a morir? ¿Porque ha negado a Dios? ¿Porque ha ido demasiado lejos en negar a Dios, digamos, ¿no? Refiriéndome al tema del diablo, puede morir, o Alyosha cree que puede morir o que va a morir, pero en la medida en que parece que está dispuesto a amar a Catalina, eso lo puede salvar, ¿no? Entonces, siempre el tema es el amor finalmente como centro, a partir del cual hay que entender la relación con la divinidad, me parece a mí, ¿no? Por eso retomo yo este pasaje último donde se reúnen los niños, porque allí, no, digamos, está solamente referenciado, solamente hay una alusión muy lejana propiamente a Dios. Lo que está en juego es el amor, lo que está en juego es el amor, la bondad, la posibilidad de compromiso con el otro. Y bueno, me parece que por allí, bueno, obviamente ahí lo engarzo con Levinas, pero me parece que ahí está, en mi lectura por lo menos, la clave, ¿no? La clave de lo que hace estas reflexiones algo tan potente, ¿no? No sé si respondo más o menos. Haciendo caso. Y bueno, finalmente la idea levinasiana de que escuchando, ¿no? Todo la gran, pues la riqueza enorme de todas las presentaciones anteriores y todo esto, ¿no? Sí, creo que hay un punto de inflexión en la perspectiva buberiana, levinasiana, rosenzweiliana, que lo que hace, bueno, esto se sabe, ¿no? Es como romper con la idea de que Dios aparece en el ser, ¿no? Y justo todo el esfuerzo, o es simplemente, sino como que todo el esfuerzo consiste en sacarlo de ese lugar para volverlo, o bueno, para plantearlo en términos de relación ética, ¿no? Me parece que ahí hay algo, pues, muy fundamental, tanto en esta línea de pensamiento como en lo que por lo menos lo que a mí me invitó a establecer un diálogo con el ateísmo, porque me parece que ahí hay algo que rebasa, digamos, toda la discusión en torno a
la existencia de Dios o hacia a la creencia o qué quiere decir en última instancia ser creyente o ser ateo. Me parece que tal vez habría que mover la discusión, ¿no? Bueno, un poco ese es el esfuerzo. Bien, gracias. Aparece en el chat un par de intervenciones, no sé si tuvo oportunidad de leerlas. Una nos dice Josael Baltasar Reyes, que si podría ampliar la idea del Dios de los ateos. Bueno, en realidad el Dios de los ateos, digamos, lo entiendo como una sobresimplificación de toda la teología, ¿no? Y entonces se convierte en algo que resulta, pues, que se inventaron los ateos, que se inventaron justamente para ridiculizar la relación con la trascendencia, ¿no? Y entonces aparece como, pues como lo plantea Dawkins, ¿no? Un señor allá arriba que nos está mirando o que explica el origen del cosmos y que etcétera. Entonces, me parece que este Dios, digamos, esta noción de Dios, que es una sobresimplificación extendida, muy extendida en la sociedad secular, pues a eso me estoy refiriendo, ¿no? Con el Dios de los ateos. Gracias. También el doctor Martín Castro pregunta si este tipo de reflexiones sobre la vida y la bondad de la humanidad podrían aplicarse o extenderse a otros seres que no sean propiamente humanos, por ejemplo, algunos animales. Bueno, sí, es un tema... yo, digamos, me voy a mantener dentro de la línea levinasiana. Yo no tendría una respuesta definitiva, pero más bien me inclino hacia una perspectiva levinasiana, pues, estricta, llamémosle así, en el sentido, creo que es un problema, y es un problema, desde luego, que se le ha planteado a Levinas y a todos los levinasianos, etcétera, y a toda esta perspectiva, digamos, del otro, porque, bueno, finalmente también un animal me conmueve, me plantea una obligación ética, ¿no? Si veo a un caballo sufriendo, o a un perro, o a un gato, etcétera, pues ¿que no hay acaso una respuesta ética también hacia los animales? Sí la hay, por supuesto, pero yo creo que Levinas a lo que se refiere es que el orden de la es decir, el orden significante se constituye a partir, digamos, de este diálogo con mi prójimo, con el otro, con el rostro. Y este rostro, ¿por qué tiene que estar limitado al ser humano? Bueno, yo creo que es una pregunta que no está, quiero decir, es una cuestión que no está cerrada, ¿no? Hay mucha discusión en torno a esto, pero pues me inclinaría a pensar que finalmente los animales no entran en un diálogo ético, en una construcción ética de sentido. O sea, el ser humano puede responder éticamente al sufrimiento de un perro, de un gato, de un caballo, etcétera. Pero no se le puede pedir ni al perro, ni al gato, ni al caballo, ni al león que entren dentro del orden simbólico de la ética que constituye la significación. Y yo creo que esta es la gran diferencia, ¿no? Esta es la gran asimetría, pues, respecto a los animales. No sé si soy convincente en este punto. Muchas gracias. El doctor Estefano Santacilia quiere intervenir también. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Ha sido profundamente interesante, doctora. Y perdón, pues de paso, estoy totalmente de acuerdo con usted sobre esto que dijo sobre la cuestión de la dimensión ética, al final sobre los animales. Me gustó muchísimo, usted lo dijo de una manera perfecta, en mi opinión, claramente. Pero mi pregunta más apunta a la cuestión del ateísmo, en el sentido de que justamente usted marcó que Levinas precisamente pues tiene esta intención, ¿no? De alguna manera de sacar, si puedo decir así, aunque no sería el término correcto, Dios de la dimensión del ser, ¿no? Claramente en el nombre de una alteridad, pues total, al punto que, y esto sí
de verdad me llamó la atención su referencia al ateísmo, porque él mismo Levinas dice un Dios trascendente hasta la ausencia, ¿no? Entonces, en este sentido, pero creo que se vaya a marcar, y quisiera saber su opinión, una diferencia fundamental entre los ateísmos, si es posible decir así. Porque si es un ateísmo precisamente como reconocimiento de una alteridad, o sea, una imposibilidad de enjaular, ¿no? Pues la alteridad dentro de un concepto que en este caso pues, acabaría dentro de las categorías de la existencia, pues lo entiendo. Pero si es un ateísmo con la famosa alfa privativa, pues en cambio estamos hablando de un ateísmo que todavía piensa la divinidad según las categorías del ser. Entonces, no sé si he entendido bien, más es una pregunta para ver si yo entiendo bien su discurso y su intento, ¿no? Pues de vinculación me parece que vaya en este sentido y deje de lado completamente el ateísmo como prescindir de Dios, porque no me parece que se pueda dar un prescindir. Más se da una vinculación paradójica, o como diría él, anacrónica, ¿no? Pues como diría en este sentido. Claro, claro. No, bueno, muchas gracias. Yo creo que sí, ahí hay unas cuestiones fundamentales, ¿no? Es decir, Levinas, recordarás, habla de ateísmo, justamente reivindica el ateísmo, pero le da un sentido muy particular. El ateísmo es el egoísmo, es decir, la capacidad de goce del ser en el mundo, ¿no? Es decir, justamente es una reivindicación del egoísmo, una reivindicación del ateísmo, le llama, en la medida en que el ser está separado de la totalidad, ¿no? Es decir, es la posibilidad de estar separado de la totalidad, es una especie de preética, vamos a decirlo de algún modo. Y es solo en la relación con el otro que se establece, digamos, el vínculo con la trascendencia, que podemos llamarle Dios o no. Ese es el punto de Levinas, ¿no? Es decir, ¿es Dios? ¿No es Dios? Pues como quieras, ¿no? Digamos, desde la perspectiva levinasiana, espero que, no sé si Jorge ande por ahí, me esté escuchando y me vaya a decir que para nada, ¿no? Pero creo que Levinas no es importante. De hecho, en su obra filosófica, Dios prácticamente no aparece, ¿no? Es decir, es una referencia a la bondad. O sea, la trascendencia en Levinas es la trascendencia platónica, es decir, la manera de salir de sí para responder al otro. A eso se está refiriendo en lo concreto. Y a eso, digamos, le llamamos Dios, ¿no? A eso, o si no le llamamos Dios, está emparentado, está, digamos, en la línea de, por eso la bondad es digamos, la respuesta, la responsabilidad, es lo fundamental, pues. Alguien platicaba bueno, de hecho platicaba una anécdota, que Agnes Heller en alguna ocasión le dijo a su director, yo no creo en Dios. Y entonces, de niña, ¿no? Todavía, y entonces el director le dijo, no te preocupes, tú nada más con que seas una niña buena y cuides a tus compañeros, qué sé yo, no me acuerdo bien la anécdota, pero vaya, en ese sentido, ¿no? Sí, no está sustantivado en ese sentido, ¿no? Digamos, no... porque como justo el esfuerzo es de desligarlo del ser y de ponerlo en el orden de la relación y de la relación ética en particular. Entonces, la referencia, digamos, no sé, creo que ya me perdí, ¿verdad, Stefano? Creo que ya me perdí respecto a lo que estaba tratando de explicar. Es decir, ese ateísmo en Levinas es un ateísmo positivo, un ateísmo que es la condición de posibilidad de todo vínculo, ¿sí? Ahora, el ateísmo de Dawkins es un ateísmo que de algún modo proviene de otro lugar, de una comprensión como muy elemental, pero muy generalizada, de todas las contradicciones y de todas las paradojas del Dios personal que pues se han
discutido y transmitido a lo largo de digamos, de los años, ¿no? Digamos, es la discusión teológica como tal, que aparece en su nivel más simple, y por eso en su nivel más simple aparece como absurdo, ¿no? Entonces, a ese ateísmo me estaba yo refiriendo. Es un ateísmo lamentablemente muy generalizado, si bien muy elemental, ¿no? No sé si por ahí va sí, con eso... Sí, muchísimas gracias, de verdad. No, al contrario. Bueno, hay un comentario sobre lo mismo también de Josael, que dice que sería interesante estudiar más acerca de estos diferentes ateísmos. Seguramente pedirá alguna referencia de libro o ensayo. De acuerdo. No lo tengo ahorita presente, pero creo que, pues, ¿cómo se llama? El espejismo de Dios sería el lugar para empezar, por dónde empezar, ¿no? Que es un libro de 2006, de Richard Dawkins, que lo ha puesto en la palestra de todas las redes sociales al hombre, y que es un Dios elemental, ¿no? Básicamente. Y bueno, le han dicho, su Dios es un Dios elemental, ¿por qué no habla? ¿Por qué no discute con teólogos serios y no sé qué? Y él, de algún modo, pues, dice que esa, digamos, las sutilezas teológicas no le parecen tan peligrosas como esta especie de ateísmo, secularización extendida, digo, al revés, como esta noción de un Dios que genera fundamentalismos, que genera guerras, que genera pues muertes y toda clase de aberraciones en nombre de uno u otro Dios, ¿no? Entonces, no sé, pero sí creo yo que sería, pues, para empezar, una buena referencia. The God Delusion se llama. Gracias. Yo me permito poner en el chat otro libro que analiza justo la posición de Dawkins y otros, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario. Yo sí. Yo sí, porque particularmente con lo que termina sobre, digamos, la densidad del instante significativo de la felicidad, de la salvación, el perdón, etcétera. Creo que esto pone un buen hito de referencia para distanciarse un poco de dos posiciones muy curiosas, tanto de un fatalismo precisamente fundamentalista religioso que dice que pues prácticamente coincide con el nihilismo posmoderno, curiosamente. Y por otro lado hay como para mí otros polos de interés en paralelo, y quisiera su opinión. Y me refiero a que, por ejemplo, en uno de los diálogos de las conversaciones de Soloviev en el Anticristo, sin pretender ninguna apología, sobre todo pensando en que Levinas es más bien un autor judío. En parte del diálogo, que reproduce un poco el texto de San Pablo de los Colosenses, dice que para ellos, le pregunta por Cristo, ¿no? Y que por qué es lo que para él resulta valioso de Cristo. Da una primera respuesta y luego dice, es que en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad, lo cual nos lleva también al análisis de la intencionalidad del cuerpo humano, de la relación con los demás, e incluso las relaciones interpersonales, y hasta me atrevería a decir de la creación, si extendemos esto. Pero por el otro lado, en el otro polo, parece que esto se opone al esteticismo de sobreenfatizar el instante gozado como fugacidad. No sé, me gustaría saber su opinión frente a estas polaridades. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, ¿no? Es decir, el instante estetizado de la fugacidad frente al fatalismo religioso, digamos. Preciso mi punto, frente a
el valor más bien que coincide, me parece, en gran parte con lo que exponía de un instante que tiene tal densidad de significado que puede incluso despertar la conciencia religiosa, de descubrir, de reconocer al otro, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, no sé si estoy entendiendo, discúlpeme, pero lo que yo veo, digamos, sí es como esta densidad, digamos, esta fuerza, digamos, del llamado, pues, que viene del rostro, digamos que sea un poquito la formulación levinasiana del rostro y todas estas cosas como que ya a mí me suenan un poco así como de cajón, entonces me trato como de salir un poquillo de estas como fórmulas, ¿no? Pero en realidad sí, es esta prácticamente urgencia, este apremio ineludible que viene, digamos, del llamado del otro, ¿no? Y que eso definitivamente marca, me parece a mí, el acceso a eso que, como dice Owen, por comodidad llamamos Dios o la trascendencia, la infinitud, o sea, es decir, si estoy entendiendo bien, frente a la contemplación extática, por ejemplo, de un paisaje incluso de una interioridad o de un proceso estrictamente contemplativo. Por lo menos estoy hablando desde esta perspectiva, ¿no? Porque sé que aquí hay, pues, diferencias importantes en las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, en la tradición cristiana es mucho más contemplativa y va mucho más hacia la interioridad, y parece, bueno, digamos, en la tradición judía no hay tanto eso, es más bien, digamos, tiene mucho más que ver con la acción, ¿no? No tanto con cómo se siente uno, sino con qué es lo que hace en su accionar diario, ¿no? Entonces, bueno, creo que por eso digo que no estoy segura de haber entendido del todo la pregunta, una disculpa realmente, no, quizá yo no pero lo expliqué me bien. parece que hay ahí esa tensión, ¿no? Entre la dimensión contemplativa, por ejemplo, por un lado, que para Levinas lleva de retache al egoísmo o en todo caso no al egoísmo, pero sí a la interioridad, a una interioridad de la que no podemos decir que entra en contacto con la trascendencia, ¿no? Que de alguna manera se ejerce como relación religiosa, porque la religiosidad propiamente no estaría allí, sino estaría en el acto, ¿no? En el acto responsable. Entonces, claro, Levinas cancela pues toda esta otra parte más contemplativa, que por ejemplo Buber no. Para Buber un árbol es un tú, hay acceso al orden del ser a través, digamos, de reconocer también en la naturaleza, también en el mar, también en otras dimensiones, la presencia del tú, ¿no? Pero esa sería, yo creo, bueno, desde donde lo estoy entendiendo, una tensión, me parece, la ruptura que ha querido hacer Levinas, o en todo caso el reto que plantea a la tradición clásica, por lo menos, y la tensión entre Buber y Levinas mismo, no estoy segura si por allí iba la cosa, perdón. Quizá no me expliqué bien, pero ha respondido muy bien para mí, al menos es bastante ilustrativo. Es un tema muy complejo y yo creo que podríamos seguir conversando. Quisiera dar la palabra a alguien más, quizá que tenga una última intervención antes de concluir esta jornada. No.
Parece que no. Bueno, ya le escribiré algo. No me queda entonces más que agradecer y felicitar, desde luego, sí, a la doctora Adriana Menacé por su espléndida exposición y pues intercambio con nosotros. Muchísimas Muchas gracias. Hasta